Hola amigos de Perú 21, mi nombre es Joma Gálaga y el día de hoy vamos a hablar sobre lo aprobado en el Pleno del Congreso. Una importante reforma constitucional fue ratificada en segunda votación por los congresistas de la República. Se retorna a la bicameralidad con 91 votos a favor, 31 en contra y una abstención. Fue aprobada la votación del retorno a la bicameralidad y la reelección inmediata de parlamentarios. Es decir, los congresistas que están ahorita sentados en el Pleno del Congreso van a poder ser elegidos, si es que usted así lo decide, para el Senado en una próxima votación. Para hablar un poco sobre esta importante decisión del Congreso de la República, las implicancias que tiene, pros y contras, estamos con la doctora Milagros Campos, constitucionalista y profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, encantada de poder estar con Perú 21 y también de poder comentar esta decisión histórica, diría, porque pues prácticamente desde que se instaló el unicameralismo han habido múltiples intentos y votaciones para el retorno a la bicameralidad, lo que se ha logrado hoy. Cierto, de hecho, lo mínimo que la mínima cantidad de votos que tenía que lograrse eran unos 87 en el hemiciclo y fue rebasado, ¿no? O 91 votos. Primero, era una reforma necesaria, entiendo que sí, desde su punto de vista, pero lograr un consenso en el Congreso de la República pudo haber sido bastante complejo. ¿Cómo se pudo haber llegado a esta conclusión y a esta votación? Mira, creo que necesario era. Entiendo que hay posiciones que pueden ser diferentes y las respeto, pero la evidencia nos muestra que el unicameralismo había llegado a un límite en el que se había mostrado pues la necesidad de mejorar el diseño de nuestro Congreso y tener una mejor representación y mayor deliberación de las leyes. Lo primero, porque pues nuestro Congreso, en comparación con los congresos de la región y con los propios parlamentos que hemos tenido en el pasado, pues resultó ser particularmente pequeño en términos de la representación por el número de electores, De ¿no? Y acuerdo. también porque se mostraba una gran desproporción. Quiero decir, respecto de lo primero, nuestros congresistas representan aproximadamente como a 193,000 electores, mientras que tenemos que en la región la mayoría representa a menos de 100,000. De acuerdo, con excepción de Brasil, que tiene pues un congreso muy grande, pero eso creo que es un tema importante. Otro tema que es necesario destacar y se destacó en la Comisión de Reforma Política es el tamaño del país. Regularmente los países con un tamaño como el de Perú y con una población que se aproxima a los 34 millones suelen tener congresos bicamerales porque permite mejor representación y la distribución de congresistas. Tenemos que, en el caso de Lima, de Cusco o de La Libertad, por ejemplo, los congresistas representan a más de 200,000 electores, mientras que casos como Moquegua o Tumbes, menos de 100,000. Entonces hay una desproporción allí que solo se podía arreglar aumentando el número de congresistas y buscando lo que ha ocurrido hoy, criterios diferenciados para elegir. Es decir, en el número que se mantendrá de 130 congresistas habrá que redistribuirlos y un Senado de 60 senadores, ¿no? Elegidos la mitad en razón de uno por departamento y el resto por circunscripción nacional. Eso es importante porque le va a dar una mirada, o eso es el objetivo, que dé una mirada nacional. Y también la deliberación, porque la idea es que se debatan las leyes en un primer nivel en la Cámara de Diputados y que luego pasen a la Cámara de Senadores por un periodo de tiempo para que el Senado pueda volverlo a estudiar y pueda pronunciarse sobre el tema. En el camino, en este proceso,
lo que va a ocurrir es que tendremos leyes más deliberadas y con la oportunidad de que la opinión pública pueda pronunciarse, que los sectores interesados puedan tener acceso. La calidad de las leyes, que es lo que se suele decir, no depende de una o dos cámaras. Creo que allí es necesario trabajar más intensamente en el tipo de análisis de impacto regulatorio, en el tema de costo-beneficio, en ver que efectivamente las decisiones que tome el Congreso solucionen los problemas de las personas, ¿no? Y claro, porque como siempre decimos, todas las leyes intervienen en nuestra vida privada, intervienen en el desarrollo de nuestras actividades, entonces es necesario estar convencidos antes de que se apruebe una ley que nuestra situación como ciudadanos y ciudadanas pues va a ser mejor después de esa ley. Esto creo que es muy importante, como decía, un hecho histórico que nos regresa a la tradición peruana, que cuando ha habido pues Congreso ha sido regularmente bicameral, porque vamos a tener leyes más deliberadas y porque vamos a tener un Congreso más representativo con criterios de elección diferentes y porque además esta reforma viene acompañada de la reelección. La peor reforma, o diría la contrarreforma que se dio en los últimos años, fue prohibir la reelección inmediata de congresistas como la de alcaldes y también gobernadores, pero me voy a centrar en la de congresistas porque consideremos que desde 1939 hasta la fecha el promedio de reelegidos ha sido de 20%. Entonces, en el Perú lo que ha habido regularmente es renovación y no reelección. Es un país en el que no hay carreras políticas, en el que quienes son reelectos por más de 2 periodos son contados con los dedos de una mano, ¿no? Y entonces lo excepcional ha sido la reelección más bien. Creo que ese es un punto importante de tener en cuenta, ¿no? Doctora Campos, y es cierto que también los más grandes críticos de esta reforma constitucional hablan de un mayor presupuesto, de un mayor gasto, ¿no? Y también de que se estarían duplicando funciones en una Cámara de Senadores y Diputados. ¿Qué tan real termina siendo ahora con la decisión del Congreso de la República de la aprobación de esta reforma que se pueda terminar ejecutando un mayor presupuesto con esta nueva Cámara? Miren, curiosamente, cuando he conversado con constitucionalistas y profesores, también politólogos de otros países, les llama la atención el hecho de que nuestro proyecto para regresar a la bicameralidad, el que se ha aprobado y los que estuvieron en votación en el pasado reciente, traían una cláusula que señalaba que el presupuesto no podía pasar de un porcentaje determinado. Creo que esta cláusula lo que tiene es mostrar de alguna manera a los ciudadanos un propósito de que no haya un crecimiento respecto de los gastos, ¿no? Creo que esto se ha colocado, se ha aprobado un techo presupuestal para este tema y aquí hay un asunto de voluntad política, ¿no? Porque mi impresión es que esto se puede llevar adelante con una única administración, como existe en Chile, por ejemplo. Es decir, que Senado y diputados tengan una misma administración para efectos de lo que significa compra, logística, recursos humanos, ¿no? Y más bien que se distingan en los temas parlamentarios, en los procesos legislativos y en otro tema que muy inteligentemente ha puntualizado, y es el tema de las funciones. Así como mencioné hace un momento que se han distribuido criterios diferentes para la elección de senadores y diputados, de manera que no se reproduzca el criterio de elección, aunque sí el plazo por el cual se eligen, que va a ser de 5 años, y se les elige de manera simultánea. En el caso de las atribuciones están bien diferenciadas, ¿no? Creo que no tenemos un Congreso totalmente asimétrico, no vamos a tener
un Senado pues con poco poder y diputados con mucho poder, o al revés, un Senado poderoso frente a una Cámara de Diputados con funciones muy simples, sino que se han distribuido de manera tal que las competencias son diferentes. Por ejemplo, la Cámara de Diputados será la encargada de presentar en materia legislativa iniciativas. En materia de control, serán los encargados de comisiones investigadoras de interpelar y de censurar ministros. En cambio, a la Cámara de Senadores le corresponde revisar la legislación que viene de la Cámara de Diputados, es decir, aquellas normas que apruebe diputados pasan a senadores, pero senadores no tienen iniciativa legislativa. Y más bien, si bien la Cámara de Senadores no va a interpelar, ni va a abrir comisiones investigadoras, ni va a censurar, sí le corresponde hacer control sobre la legislación del Ejecutivo, decretos de urgencia y también decretos legislativos cuando hay delegación de facultades. Y finalmente, una atribución que creo que es fundamental, que es la de designar autoridades. La designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, va a estar a cargo de la Cámara de Senadores. Entonces, tenemos dos cámaras que entre sí han distribuido funciones de manera complementaria y también van a compartir algunas funciones, no solamente en la parte legislativa, sino también cuando corresponda realizar procesos de acusaciones constitucionales, por ejemplo, ¿no? De acuerdo, doctora. Y creo que ya para finalizar, cabe la pena también mencionar sobre el tema de la reelección de los parlamentarios que están ahorita mismo en el Congreso de la República. Esta reforma también incluye la reelección inmediata de ellos para poder, en caso sea de decisión del elector, poder pasar a formar parte del Senado, ¿no? Es cierto que también la desaprobación del Congreso actual es bastante alta, 90% de desaprobación según una última encuesta de IP. Entonces, ¿es conveniente que este Congreso mismo haya aprobado la reelección inmediata de congresistas por el mero hecho de que es de largo plazo o no? Yo quisiera decir dos cosas, perdón, en este punto. Lo primero es que tengamos en cuenta que la reelección parlamentaria inmediata es la regla, no solamente en la región, sino en el mundo. En la región, en América, solo Costa Rica lo prohíbe, ¿de acuerdo? Esa es la regla, y el hecho de que se habilite la posibilidad de ser reelecto no significa necesariamente que los parlamentarios vayan a ser reelectos. Para ello se requiere, primero, que sean nominados y que pasen por los procesos de democracia interna, que es otro tema muy relevante, así como que cuenten con el favor del voto de la ciudadanía, que va a evaluar la gestión. Claro. Por eso es que la reelección tiene un impacto muy importante y muy trascendente, porque a la hora de votar, los congresistas estarán pensando no solamente en qué cosa opino que debería de aprobarse, qué cosa dice mi partido, si es que lo hay, respecto de este proyecto de ley, sino también qué van a decir mis electores. Claro, pero una próxima Entonces, elección. ese control, esto que llamamos accountability o rendición de cuentas, será uno de los criterios importantes para el comportamiento y las decisiones que tomen. Pero permíteme sí. señalar algo que creo que también debe considerarse. Un tema importante es que también se ha eliminado la cuestión de confianza obligatoria. No para el flamante ministro Adrián Sen, porque esto va a funcionar recién a partir de la próxima elección, sino en el futuro. Es decir, ya no tendremos a cada gabinete yendo a buscar un voto de confianza cuando a veces no convence, pero por el temor a la disolución terminan dándole el voto, sino
que vamos a tener un gabinete nuevo que vaya y que debata las políticas generales que requiere, y las medidas que requiere su gestión, que escuchen los congresistas, pero no tiene que haber un voto. Y eso me parece que es un tema también Por muy supuesto. relevante, ¿no? Yo celebro este tema, ahora toca aterrizar muchas de las normas, ¿no? Que han sido remitidas a la ley, pero creo que la decisión de hoy es una decisión correcta que camina en el sentido adecuado, aunque, como todas las reformas, no vamos a ver sus efectos en la próxima elección. Totalmente. Siempre que se hace una reforma es necesario mirarla en un horizonte de tiempo mayor a una elección. De acuerdo, doctora Campos, le agradezco el tiempo. Encantadísima, que te vaya muy bien. Esta fue la doctora Milagros Campos, constitucionalista, quien comentó la decisión del Congreso de la República de aprobar en segunda votación con 91 votos a favor el retorno a la bicameralidad y la reelección inmediata de congresistas quienes podrán pertenecer a partir de la siguiente elección al Senado. Eso fue todo por hoy, nos vemos más adelante.